Bueno, y en la sección pasada estuve hablándoles acerca de razones por las cuales nosotros debemos de madurar el material que tenemos o que vamos a presentar como sermón o como estudio. Y entonces había hablado de algunas 3 razones, ¿verdad? Como reorganizar y encontrar mejor material como ilustraciones, darle más tiempo al sermón para que forme parte de ti, y sobre todo la memorización del material, que puede llegar a ser un hecho. Sí, pasas más tiempo con este material. Otra característica también que yo pienso, o mejor dicho, no característica, pero otra razón que yo pienso que es importante para, digámoslo así, para madurar más este material. Otra característica sería que debemos de buscar, ¿verdad?, las posibilidades de corregir errores antes de presentar el sermón o estudio. Esa es otra razón. Cuando estás en este proceso de maduración, tú puedes ver con más facilidad sobre este error. Yo les había dicho a ustedes al principio, ¿verdad?, que en los pasos de madurar este sermón, de madurar un material, un sermón o un estudio, hay la idea en que nosotros lo compartimos con otros. Pues esto abre mucho las oportunidades de nosotros tener posibilidades de poder cubrir cualquier error. Una palabra tal vez maldicha o una expresión que parece que está llena de prejuicios, o algo que realmente no encaja, ¿verdad? Algo que te hace ver a ti como muy egocéntrico o egoísta o autosuficiente, ¿verdad? Expresiones que a veces no tenemos la intención, ¿verdad?, de parecer eso, pero que con lo que decimos tal vez alguien pueda notarlo en ese tono o de esa manera, ¿no? Entonces, es importante pues que en el proceso de maduración nosotros podamos hacer todos los cambios posibles y todas las contradicciones que pueden haber en el mensaje. Adivinen qué, se puede cubrir o se puede rectificar en ese tiempo o en ese momento, ¿verdad? Entonces, es importante pues por esa razón también. Otro paso o otra razón importante que yo veo sobre esto es que hay que trabajar mejor con los puntos principales. ¿Cuáles son los puntos principales? Los puntos principales es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que representan el cuerpo del sermón, Entonces, cuando tú estás madurando en este proceso de maduración del sermón, tú vas a tener la oportunidad de poder ir mirando que estos puntos principales o estas divisiones que van a tener el cuerpo de tu sermón, realmente guarden el significado, la armonía y que sobre todo sean de respuesta al título que tienes o a lo que tú quieres presentar, que realmente arroje las ideas que tú quieres presentar a la audiencia. Entonces, mientras estás madurando el sermón, te estás dando cuenta, pues, de que estos puntos principales son los que realmente tú estás queriendo, ¿verdad?, presentar, o de repente tú puedes decir, no me suena mucho y puedo cambiarlo. Entonces, puedo trabajarlo mejor, puedo hacer de estos puntos principales, les puedo dar más fuerza de repente, les puedo dar más énfasis en cierta manera, y me puede ayudar mucho más en el trabajo que estoy haciendo de presentar el mensaje. Entonces yo creo que una de las razones también podría ser esta. Otra de las razones que yo veo también es que estas pueden ser un estímulo creciente para comunicarlo. ¿Saben qué? A veces cuando tenemos un mensaje que comunicar y que estamos madurándolo en nuestras mentes, pero que también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ciertas personas allegadas a nosotros, amigos o familiares, y que hemos tenido la oportunidad de presentarle esto que estamos hablando. ¿Saben qué? Esto muchas veces ha servido de una gran fuente de ánimo para decirte, sí, me parece algo excelente, ojalá que pudieras hablar sobre este punto, ojalá que puedas presentar realmente este mensaje, ojalá que puedas decir algo sobre esto. Y otros tal vez han dicho, ya era la hora de que alguien hablara sobre este punto.
pues cuando haces esto, cuando presentas, cuando vas madurando el sermón y lo puedes compartir con otros y puedes tener la oportunidad de mirar el material una y otra vez, esto va siendo como un estímulo creciente para que llegue el momento, y llega el momento, ¿verdad? Y te sientes con una fuerza y una energía grande. ¿Para qué? Como para explotar, ¿verdad? Para sacar ese aire de tus pulmones y poder comunicar comunicar esta gran verdad, este mensaje que ha sido extraído de la palabra de Dios y que tú eres el vocero de Dios en ese momento para exponerlo ante esos oyentes. Entonces, de manera pues que esto es un estímulo. ¿Y saben qué? Mientras más pensamos en el mensaje, parece que corre más en las venas, ¿verdad? El deseo, el ánimo, el empuje, la energía, ¿verdad? De poder de poder decir lo que quieres decir a través de este mensaje. Entonces, de manera pues que esto es algo muy importante para nosotros, algo muy importante para este proceso de maduración. Yo creo que es necesario. No puedo decirte cuántas veces hagas esto mientras estás elaborando tu mensaje, pero yo te recomiendo que continuamente estés pensando en ello. Porque yo creo que hasta el momento en que lo presentes, hasta el día que llegue para presentar el mensaje, es una oportunidad grande ¿para qué? Es una oportunidad grande para mirar tu material y para darle, digamos, toda la fuerza, toda la armonía, todo lo que necesite tu material. Bueno, yo creo que estas razones nos pueden ayudar mucho para pensar en esto que estamos pensando, ¿verdad? Sobre lo de meditar sobre el material y sobre todo hacerlo que madure más. Yo creo que ahí vamos a pasar ahora a otro punto. Sobre la misma lección número 7, la meditación. Y esta va a ser ¿qué? Esta va a ser el título del sermón. El título del sermón. El título del sermón es muy importante. El título del sermón es algo muy importante. Y entonces vamos a verlo en breve. Vamos a definirlo primero. ¿Qué entendemos nosotros por el título en sí del sermón? El título del sermón es el instrumento del sermón. Básicamente es el instrumento del sermón que ofrece la dirección del sermón o estudio que va a tomar. Por ejemplo, en el título del sermón, tú te das cuenta realmente hacia dónde vas a llevar este mensaje, hacia dónde te va a tomar este mensaje. Y yo creo que esto es muy importante, porque él va a dejar saber a las personas de qué se va a hablar. Yo no sé si hay algunas iglesias, ¿verdad?, que tienen la práctica siempre de tener un aviso, ¿verdad? Y algunas tienen hasta un aviso luminoso, casi en el frente, si son congregaciones que están en una esquina, ¿verdad?, o en una avenida, cerca de una avenida, y la gente pasa por allí, ¿verdad?, y entonces ve el título del sermón. Por ejemplo, dicen, este domingo vamos a presentar ¿qué? Y presenta y habla y dice pues la persona que va a dar este sermón. Entonces, ¿qué están presentando ellos? Ellos están presentando un título. ¿Y qué creen ustedes que están tratando de decir ellos a la comunidad? Mira, vamos a hablar de esto. ¿Y qué creen ustedes que está pensando la comunidad cuando pasa por allí y ve ese gran aviso allí luminoso? Que esas personas van a hablar sobre ese determinado punto. Y ellos van a pensar que si ellos van ese domingo a esa congregación y se sientan en una de las sillas de esa congregación, el que va a hablar va a estar ¿qué? Va a estar ampliando, va a estar explicando, va a estar dando argumentos, va a estar dando aplicaciones acerca de ¿qué? Acerca de lo que ha mencionado en el título de su sermón. El título del sermón es muy importante.
el título del sermón nos lleva a nosotros también a pensar en lo que se va a decir, en lo que se va a tratar. Ahorita nosotros, en el paso o en los puntos que nosotros llevamos, fíjense que no hemos tocado el título del sermón. Y no lo hemos tocado porque primeramente nos hemos dedicado prácticamente 100%, nos hemos dedicado a la idea que tenemos, ¿verdad?, del sermón y al texto. Nos hemos dedicado a ellos dos. ¿Y por qué nos hemos dedicado a eso? Porque necesitamos que tener una comprensión, no solo una buena interpretación del texto, pero también necesariamente queríamos pulir muy bien que nuestra idea y que la idea que tenemos del sermón y el texto pudieran guardar la armonía que necesitábamos, o la armonía que necesitamos para poder continuar con el sermón. Entonces, ya teniendo todo esto en mente, ¿verdad?, nosotros ahora podemos pensar en el título del sermón. Y el título es el que nos va a dar la dirección. Si tú vas a decir, por ejemplo, vamos a hablar hoy acerca del amor de Jesús, por poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el amor de Jesús derramado en la cruz. La gente va a pensar en qué? Precisamente en ese amor. Y va a enfocarse que en la cruz. Pero de repente empiezas a hablar del amor que Abraham sintió por el pueblo. O cosas así. No va a tener realmente una coherencia, ¿verdad?, con lo que estás diciendo, con lo que has puesto en tu título. Por lo tanto, vamos a ver algunos títulos, cómo el título realmente puede ser adecuado al mensaje que tú vas a dar. Entonces, vamos a ver cómo el título, ¿verdad?, puede ser adecuado a lo que vas a decir. ¿Cuáles serían entonces las características de un buen título? Bueno, entre las características de un buen título debe ser que, número uno, y muy importante, ¿verdad?, este debe ser bien definido y preciso. Bien definido y preciso. En otras palabras, debe ser bien claro. Debe ser bien claro. Por ejemplo, no debe de tratar de decir demasiado, porque a veces, ese es el problema, ¿verdad?, a veces queremos decir demasiado y no decimos nada. Entonces el título del sermón debe ser algo que sea específico, que la persona sabe qué es lo que va a aprender, a dónde va a ir, qué es lo que va a recibir. Y no de repente decir algo que puede significar o involucrar muchas cosas. Y la persona entonces lo que hace es que los oyentes o los que vean apenas el título del sermón vayan a estar como que, bueno, ¿de qué exactamente va a hablar? Pues el título del sermón tiene que venir enmarcado en ese objetivo, o sea, tiene que ser específico en esa área, tiene que ser claro, debe de dar una idea clara de lo que el sermón va a tratar o de lo que el estudio va a tratar. Si no da una idea clara, por eso estamos ahorita a tiempo de ¿qué? De cambiar el título todas las veces que podamos. Pero tenemos que darle un buen título a nuestro sermón que diga y que trate realmente de decir lo que queremos mencionar en el mensaje. Ahora, ¿qué queremos decir con esto de preciso? Yo creo que preciso en todo caso debe ser no solamente bien definido, pero preciso. Es decir, exacto allí, con sus límites. Debe declarar el contenido, el propósito del sermón. Con preciso nosotros estamos ¿qué? Declarando cuál es el propósito del sermón. Y ya ustedes saben, ¿verdad? Porque hemos visto los propósitos, el propósito general y el propósito específico, ¿verdad? Este debe ser ¿qué? Específico. Esto es lo que quiero que las personas se lleven también con este título. Entonces, un mal título sería un título en el que realmente trajera, en vez de traer claridad y en vez de ser bien definido, trajera, por ejemplo, confusión, de que, bueno, no sabemos exactamente de qué va a hablar. Vamos a hablar del amor. Ok, vamos a hablar del amor, pero exactamente de qué amor, pues el amor al prójimo, el amor a Dios,
el amor a la iglesia, el amor a, imagínate, el amor es que es algo extenso. Entonces necesitas aprender a ser claro en este sentido, ¿verdad? Necesitas ser claro en este sentido. Ahora, tienes que marcar la extensión realmente del contenido de ese mensaje, porque si no lo haces así, ¿verdad? Realmente no va a ser un mensaje que va a llegar a la mente de esas personas. Entonces, con eso queremos decir que es claro. Yo creo que eso me ayuda a mí a pensar en el punto número 2, que dice, establece los límites del contenido. Establece los límites del contenido. Por ejemplo, ya les había puesto un ejemplo, ¿no?, acerca del amor. Imagínense ustedes lo extenso que es el tema del amor. Y si lo presentamos así nomás, vamos a hablar del amor. La gente, bueno, ¿de dónde comienza y dónde termina? O vamos a hablar del hombre. Wow. De la humanidad. Imagínate todo eso. Es bien grande, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de la naturaleza de Dios. Bueno, la naturaleza de Dios, imagínate, Dios es inmenso, es grande, la naturaleza de Dios tiene muchos atributos. ¿De qué va a hablar exactamente cuando menciona la naturaleza de Dios? Entonces, el título nos debe indicar prácticamente cuál es la cantidad de material que vamos a utilizar. Porque el título debe ser ¿qué? Debe ser limitante y debe delimitar el contenido. Si tú vas a hablar, por ejemplo, del amor al prójimo, entonces el amor o lo que vas a hablar está limitado solamente ¿a qué? Al amor al prójimo. No vas a hablar de otro tipo de amor, sino que nomás va a estar limitado a ese tipo de amor. Ok, entonces, es muy importante esto porque esto nos ayuda bastante, ¿verdad?, a enfocarnos y nos ayuda mucho también a saber exactamente cuál es la cantidad de material que debemos de buscar, cuál es la cantidad de material que vamos a expresar, a exponer. Hay títulos que se te dan y uno dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hablar en ese determinado tiempo de ese punto, ¿verdad? Porque el título que me estás dando es muy extenso y ha pasado. Entonces tú dices, ¿sabes qué? No se puede hablar de eso en ese tiempo. Si me das más tiempo, o algunos han dicho, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo, el título que me estás dando para predicar este domingo es como para una serie de conferencias. Y ha pasado así, ¿cierto? Entonces, porque el título del mensaje es que limita el material, limita el contenido. Te sujetas ¿a qué? A él, en cierta forma. Ok, en ese particular, ¿verdad? Necesitamos estar claros, ciertamente. Ahora, también debe ser corto en palabras. Bueno, ¿qué queremos decir debe ser corto en palabras? Yo creo que necesitamos más o menos, yo calcularía que no más de unas 7 palabras. Porque hay títulos en realidad que son tan largos que la gente ni se acuerda de qué se trató el sermón o de cuál era el título del sermón. Porque era tan largo, ¿verdad?, que se marearon con todo lo que habían escrito. Pero en realidad lo que se busca es que la persona tenga la idea de lo que es, de lo que se va a tratar, ¿verdad?, de lo que va a ser el mensaje, y que pueda recordar de lo que se habló. Y de lo que se habló está expresado ¿dónde? En el título. Ciertamente es así. Ahora, yo creo que la mitad de ellas, si nos podemos contar 7 palabras, si podemos un máximo de 7 palabras, ¿verdad?, podríamos decir que la mitad de esas 7 palabras deberían de ser ¿qué? Verbos. Verbos. Ustedes saben que los verbos son los que traen ¿qué? Los verbos son los que traen la acción. Los verbos traen la acción. Entonces, adjetivos. ¿Qué traen los adjetivos? El resto, ¿verdad?, que podría ser. Los adjetivos son ¿qué? Sirven para describir. Entonces necesitamos que la mitad de ellos por lo menos deben de ser de acción, de verbos y de adjetivos. Que le puedan dar ¿qué? Que le puedan dar más dinamismo, ¿verdad? Pensar en un sermón que va a ser dinámico. ¿Con qué? A través de los verbos que se utilizan allí y de las descripciones que se hacen con esos adjetivos. Nos abren la mente, nos despiertan ¿a qué? El interés,
para venir a escuchar ese mensaje. O por lo menos despierta el interés, apenitas cuando asomas la idea, mencionas el título, abre el deseo, abre como quien dice, el interés de las personas que están oyendo. Bueno, eso es muy importante, ciertamente que sí lo es. Entonces, por lo tanto, no debe ser tan largo, ¿verdad? Tan largo. Ahora, yo creo que también debe ser relevante en su significado. El título debe ser relevante en su significado. En cierta manera, cuando hablamos de relevante, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de relevancia, quiere decir que el título del sermón debe de identificarse con la audiencia. Debe de identificarse con la audiencia. Yo recuerdo, hace un tiempito atrás, ¿verdad? Estuvimos tratando de buscar un título, ¿verdad? Eso era una conferencia que íbamos a tener. Y ustedes saben que en una conferencia, pues, sobre todo la conferencia que íbamos a tener, queríamos realmente invitar a la comunidad. Queríamos causar un impacto en la comunidad, por lo menos con el título de la conferencia. Y entonces estuvimos una y otra vez pensando en el título. Y ¿saben dónde realmente se nos vino la idea del título para la conferencia? La idea la encontramos en cada uno de o en cada persona que nosotros veíamos en la calle. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? ¿Eran cristianos, no eran cristianos? Bueno, ese no era el punto. El punto es que nosotros cada vez que nos montamos en un carro o en un autobús o íbamos en algún lado, ¿verdad? Siempre escuchamos la palabra crisis. Crisis para acá, crisis para allá, hay crisis, este gobierno es una crisis, la economía está hecha una crisis, ¿verdad? Estamos en crisis, mi hogar está en crisis, todo el mundo andaba en crisis, ¿verdad? Entonces la palabra clave era crisis. Y la podías encontrar ¿dónde? En la boca de cada persona en esa ciudad. De manera pues que nosotros estuvimos mirando una y otra vez la palabra crisis y llegamos a la conclusión de que un buen título para la conferencia era la siguiente. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo pensé que realmente era lo que deberíamos de colocarla y colocarla como una pregunta. O sea, también eso, la utilizamos como una pregunta, donde suponíamos que la persona iba a venir ¿a dónde? Iba a venir al local de la congregación, ¿para qué? Para conseguir la respuesta a esa pregunta. Entonces, era como una especie de pesca, íbamos a pescar, y sabíamos que la palabra crisis era la palabra importante. Entonces, lo que hicimos nosotros fue que le colocamos el siguiente título. ¿Cuál es la respuesta a la crisis? ¿Cuál es la respuesta a la crisis? Y entonces colocamos bien el título, ¿verdad? Y entonces colocamos un montón en los pósters, ¿verdad? En los papeles, ¿verdad? Que pusimos en algunos lugares, ¿verdad? Que nos permitieron poner en algunos lugares para invitar a la comunidad. Colocamos también en los pósters como una interrogante. ¿Cuál es la respuesta a la crisis? Realmente mucha gente asistió a la conferencia. No les digo que muchos se quedaron en la tercera y la cuarta, pero muchos vinieron. Por lo menos cumplió el título cumplió el papel importante de captar la atención de las personas. Mucha gente vino. ¿Cuál es la respuesta a la crisis? Pero vino con la disposición que vinieron también los que calmaron su hambre en el día que Jesús le alimentó a los 5,000, ¿verdad? Muchos vinieron diciendo, bueno, yo vengo porque estoy en crisis, a ver qué me dan acá, ¿no? Bueno, mucha gente vino por diferentes motivos, pero ¿saben qué? El título cumplió con la función que queríamos. ¿Cuál es la respuesta a la crisis? La gente vino a vernos. Entonces, ¿es importante o no el título? Yo creo que sí. ¿Es importante o no que utilicemos verbos o que utilicemos palabras o adjetivos que puedan tener qué? Significado
que puedan tener connotación en quienes, en estas personas, sobre todo en la comunidad, sobre todo en la audiencia que queremos tener. Y yo creo que es importante que nosotros sigamos viendo esta parte sobre todo en la relevancia de esto. Por último, ¿verdad? En este punto vemos, se evita cualquier mala connotación. Hay que evitar cualquier mala connotación. Hay que evitar caer en políticas, en cosas sociales, en conflictos, ¿verdad? Donde dejan brechas emocionales y que resulten en algo muy ofensivo o negativo. Y yo quisiera hablarles un poquito más de esto, ¿verdad? Porque esto es importante en la próxima sección que vamos a tener. Porque debemos de tener cuidado, sobre todo los títulos, hay que tener cuidado de no llegar a ser, ¿qué? Sobre todo ofensivo, prejuicioso, o tener algo, ¿verdad?, de mentira o algo que no sea totalmente la realidad. Entonces, vamos a estar mirando un poco más de cerca, ¿verdad?, sobre este título, sobre todo esta parte de que nuestro título no traiga malas connotaciones. Tratar de evitar eso. En la próxima sección vamos a estar hablando de eso.